Este video es para presentar mi proyecto de investigación en la materia Seminario de Investigación 1. El asesor de la materia es el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. Y ahora les voy a poner mi presentación. El título de este proyecto es Estrategias de Evaluación y Enseñanza-Aprendizaje en Matemáticas de la Secundaria General Salvador Alvarado en el ciclo escolar 2021-2022. Es en la ciudad Mérida, Yucatán. Ahora vamos a proceder al planteamiento del problema. Recordemos que la pandemia surgió, de acuerdo a las fuentes oficiales, en el aproximadamente noviembre-diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China. Bueno, en lo que viene siendo al país, no recuerdo la fecha exacta en la que entró, pero al menos en la ciudad Mérida, Yucatán, fueron suspendidas las clases prácticamente el 13 de marzo, si no estoy mal. Justamente iba a ser el puente para el natalicio de Benito Juárez. Y desde allá no entraron los chicos a clase prácticamente el resto de ese ciclo escolar, ni el siguiente ciclo escolar que fue del 2020 al 2021. Los jóvenes estudiantes entraron de forma presencial apenas este ciclo escolar, tanto a nivel básico como medio superior y superior. Incluso algunas universidades no habían o apenas están entrando de forma presencial. Pues debido a esta pandemia, todo se tuvo que adaptar, inclusive lo que viene siendo las actividades cotidianas escolares, que era ir a la escuela, impartir una cátedra, y bueno, lo que viene siendo las estrategias, tanto de enseñanza-aprendizaje como las de evaluación, tuvieron que adaptarse a esa modalidad a distancia. Algunas escuelas tuvieron la ventaja que podían impartir clases en línea, como en el caso de la mía. Yo he estado impartiendo pues clases en línea. Incluso ahora que ya entraron los chicos a la escuela, ellos tuvieron, bueno, sus padres tuvieron la opción de enviarlos, ya sea de forma presencial o de forma pues, virtual o en línea. Y varios de ellos escogieron la modalidad virtual y prácticamente la otra mitad escogió la modalidad presencial. Debido a esta situación de que era un buen porcentaje en ambas modalidades, se decidió que se daría la atención de forma presencial para los chicos que la hayan escogido y los profesores podrían hacer ciertas modificaciones como seguir aceptando las actividades por medio de diferentes medios electrónicos, como puede ser en Classroom, en correo electrónico o por medio de WhatsApp, y ya cada quien establecía sus pautas. Y bueno, entonces, debido a todo esto, pues todas esas estrategias, como ya mencioné, tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. Inclusive las estrategias que yo creo que se usan en este ciclo escolar son diferentes o más diversificadas a comparación del ciclo escolar anterior. Porque aunque estamos de modo presencial, debemos adaptarnos a lo que vienen siendo las normas de la sana distancia
y las medidas para evitar el contagio del virus COVID-19. Es decir, ya no se pueden hacer en su totalidad todas las actividades o de la forma como antes las hacíamos antes de la pandemia. Entonces se hacen estos cuestionamientos que son: ¿qué estrategias de evaluación y enseñanza-aprendizaje utilizan los profesores de matemáticas de la secundaria estatal número 32 General Salvador Alvarado durante el curso 2021-2022 en Mérida, Yucatán? ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizan los docentes en la Escuela Secundaria General Salvador Alvarado? No sé qué estrategias, a lo mejor preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales, no sé, utilizarán, ¿no? ¿Cuáles son las formas de evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que emplean los docentes en la Secundaria General Salvador Alvarado? ¿Y cuáles son las estrategias de evaluación más significativas que utilizan los docentes de matemáticas en la Escuela Secundaria General Salvador Alvarado? Es decir, ya no solo las estrategias, sino cuáles nos podrían servir ya de forma más general a la mayoría de los docentes de matemáticas y que pueden ayudar a mejorar pues ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué recursos tecnológicos han utilizado los docentes en el proceso de evaluación formativa y de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Secundaria General Salvador Alvarado? Justificación. La justificación, recordemos que atiende a ciertas preguntas que nos dan en el archivo de proyecto de investigación. Y bueno, esas estrategias de enseñanza, aprendizaje, así como las de evaluación, como ya mencioné, tuvieron que hacer pues un cambio o adaptarse a esta realidad ante la pandemia y sobre todo ahora que ya regresamos a clase. Porque pues al menos en lo que viene siendo Yucatán, prácticamente ya se regresó en todas o en casi todas las escuelas, lo que viene siendo públicas. Ahora, particulares, pues es otro asunto diferente y con una realidad diferente. Y bueno, ¿qué tan conveniente es esta investigación? Es conveniente hacer esta investigación porque pues cada maestro aplica sus estrategias y aunque tal vez podamos platicar algunas estrategias, creo que no se hace con la formalidad que se debería hacer en las escuelas. Entonces, yo creo que es importante recabar todas esas estrategias de evaluación que se hacen, al menos en la escuela, ¿no? Y después de eso, eso ayudaría a socializar esas estrategias y más adelante se puede hacer más investigaciones que pueden ayudar a la enseñanza, aprendizaje y a la evaluación de lo que viene siendo las matemáticas. Al menos a mí como docente creo que me serviría para analizar y detectar cuáles estrategias pues a lo mejor yo no había contemplado y que me puedan servir en mi práctica educativa. Y bueno, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarían de los resultados de la investigación? Sería que al conocer pues toda esa diversidad de estrategias, pues tanto de evaluación como de enseñanza, o sea, aquí se van a analizar las estrategias de evaluación y también de enseñanza-aprendizaje,
pero nos vamos a hacer un énfasis en lo que viene siendo la evaluación. Biggs, por ejemplo, plantea que si se alinean los objetivos, lo que son las estrategias de enseñanza, aprendizaje y la evaluación, se puede lograr un mejoramiento en lo que es el proceso educativo. Entonces, yo creo que toda esa diversidad de estrategias podría ayudar al mejoramiento de el aprendizaje de las matemáticas en secundaria. Además, es importante ver la evaluación no solo como una calificación, un 6, un 7 o algo así, o tampoco que se quede en un simple promovido o no promovido. Hasta ahora, el promovido o no promovido creo que no es problema, porque al menos debido a la pandemia, en el diario oficial, pues se sacó un acuerdo que no se probaría o más bien no repetiría ningún estudiante, porque eso, según la SEP, lejos de que el estudiante al repetir realmente reforzara los aprendizajes que no había logrado, mermaba su estancia en la escuela, es decir, el estudiante generalmente dejaba los estudios. Y bueno, tener esa idea ya un poco más clara de las estrategias podría ayudar a que los padres también se dieran cuenta que es importante no solo que los estudiantes sacan un 6 que a lo mejor, pues, debido a la pandemia, a lo mejor no era un 6 real, sino que ellos se den cuenta de la importancia de aprender y que utilicemos la evaluación como una forma para lograr esos aprendizajes. Los beneficiarios directos serían los estudiantes y también los docentes, porque tendríamos más herramientas para mejorar en general el proceso educativo en matemáticas y específicamente en secundaria. Y pues la institución puede beneficiarse porque tendría más estudiantes, obviamente aprobados, y que realmente pues tengan esos conocimientos, esos aprendizajes más bien esperados. ¿Ayuda a resolver un problema real? Sí, porque la enseñanza y aprendizaje y en general, la evaluación en matemáticas es un tema que casi no es abordado. Bueno, hay muchas técnicas o mucha didáctica en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, pero al menos evaluación de matemáticas no he visto muchas investigación enfocadas directamente a ello. O sea, sí hay, pero no tantas. Y generalmente las que hay son a nivel superior, no a nivel básico. Se espera conocer entonces más acerca de esas estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación de matemáticas, como ya dije, en educación básica. Y bueno, y la investigación puede ayudar a crear o a adaptar un nuevo instrumento para analizar los datos. No necesariamente se va a crear un instrumento nuevo, pero podría adaptarse, porque como hay muchas investigaciones de estrategias, sobre todo de enseñanza, aprendizaje, de evaluación no tanto, pero sobre todo en otras materias, que de administración, que de contabilidad, en fin, podríamos centrarnos específicamente en matemáticas en secundaria. Como ya dije, los beneficiarios directos podrían ser la institución, los estudiantes, los docentes,
y pues con base en ello se puede crear nuevas propuestas, temas relacionados a las matemáticas con el fin de lograr los aprendizajes significativos, porque lo principal para un docente es que todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea efectivo, que los estudiantes tengan una enseñanza y una evaluación de calidad para que ellos logren esos aprendizajes. Y bueno, si no son todos, al menos la mayoría de ellos. Revisión preliminar de la literatura. Busqué varias tesis, artículos de investigación acerca del tema de estrategias, tanto de enseñanza, aprendizaje, como de evaluación, sobre todo, pero como ya dije, a nivel superior. Y pues aquí Big nos sugiere que los objetivos, los contenidos y la evaluación pues pueden alinearse y pues lograr ahí un mejoramiento en esa calidad. Lo que viene siendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el 2019 hizo, pues, recabó datos y realizó un informe en el cual, pues, arrojaron que había un serio problema en lo que viene siendo en el nivel de aprendizaje de matemáticas. Bueno, ellos tenían ciertos niveles y los niveles en los que llegaron los estudiantes, específicamente de tercero secundaria, porque no sé si sepan, pero el planea se realiza al final de la secundaria y, si no estoy mal, al final de la preparatoria. Y bueno, el caso es que pues se vio que el aprendizaje o en los niveles que llegaban eran pues los más bajos. Y pues en general hay mucha literatura. En la literatura existen investigadores como Frida Díaz Barriga, Jorge Domínguez Ramírez, que se han dado a la tarea de describir las etapas del proceso educativo. Todos ellos coinciden en al menos con tres: planeación, ejecución y evaluación. Aunque se distinguen etapas en el proceso educativo, todas están relacionadas. La evaluación es inseparable del proceso educativo. Es decir, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son importantes, pero lo que viene siendo el proceso de evaluación también lo es. Y eso debería estar de cierta forma, pues, como si fuera un rompecabezas. Congruente estas dos partes para lograr realmente los aprendizajes. A ver, voy a mostrar aquí. No, no es esto. Perdón. Ya había abierto el archivo. Ok, no hay problema, ahora lo abro. Sí, es este. Aquí está proyecto de investigación y aquí se encuentran los objetivos. El objetivo general, los específicos. Pero antes de esto quería mostrarles esta parte. Estas son algunas de las investigaciones. Tenemos, por ejemplo, a García, pues allí se recabó información por medio de un cuestionario y la idea fue conocer la proporción de profesores mexicanos de primaria que utilizan las estrategias de evaluación formativa. Aquí tenemos otro estudio relacionado con, dice acá, un programa de investigación-acción de metodología interpretativa, y como conclusión
las perspectivas de desarrollo en los procesos de evaluación, se muestra dificultad de los profesores en delegar la responsabilidad del aprendizaje a sus alumnos y conviene reflexionar acerca de esto. Entonces, aquí hay muchas investigaciones, pero no son exactamente iguales a esta, obviamente, sino que tienen sus particularidades. Aquí tenemos a Carrero, Aparicio y Sosa. Tenemos a Castillo, 2016. Cunubo, Suárez. En fin, tenemos aquí nuestras investigaciones. Y bueno, creo que nos centraremos, por ejemplo, en lo que viene siendo la evaluación formativa y tomaremos algunas ideas de Díaz Barriga, que al menos en los últimos años, pues nos ha dado bastantes ideas de cómo evaluar y yo creo que también de cómo enseñar. Volviendo a nuestra presentación, tenemos ahora los objetivos. El objetivo general es analizar las estrategias de evaluación y enseñanza-aprendizaje utilizadas por los profesores de matemáticas en la secundaria estatal general Salvador Alvarado durante el curso 2021-2022 en Mérida, Yucatán. Los objetivos específicos son describir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes en la secundaria General Salvador Alvarado, describir las formas de evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicada a los grupos de la asignatura de matemáticas en la secundaria General Salvador Alvarado, describir las estrategias de evaluación más significativas que utilizan los docentes de matemáticas en la Escuela Secundaria General Salvador Alvarado y que puedan ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y analizar el uso de recursos tecnológicos en el proceso tanto de la evaluación formativa y de enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria. La metodología. Bueno, cuanto a la hipótesis. De acuerdo a lo que leí, pues no todas las investigaciones tendrían que tener hipótesis. Por sugerencia del doctor, pues le puse ahí una hipótesis. Las estrategias de evaluación formativa pueden ayudar a la enseñanza-aprendizaje de matemáticas en la Escuela Secundaria General Salvador Alvarado en el ciclo 2021-2022. Las variables serían la variable independiente estrategias de evaluación en matemáticas en la secundaria, la variable dependiente estrategias de enseñanza-aprendizaje, puede mejorar estas, ¿no? Paradigma cuantitativo, ok, porque se van a recabar información y datos también cuantitativos. Metodología descriptiva, método no experimental y diseño transeccional. Ok, se va a tratar de describir en su mayoría las estrategias por medio pues del análisis y de toda la información que se recabe. Es de método no experimental porque no se van a manipular ninguna de las variables. Ok, simplemente vamos a enfocarnos en analizar por medio de los cuestionarios pues todas esas estrategias que logremos detectar o obtener, ¿ok? Y es transeccional porque la investigación se hará en un momento dado. Específicamente es en el ciclo escolar 2021-2022 y se hará en unas determinadas semanas de ese ciclo escolar. Metodología, pues tenemos nuestra población, que son 4 docentes, de los cuales 3 son mujeres y 1 hombre. Tenemos que hay edades aproximadas entre 30 a 50 años, más o menos, de edad.
Y bueno, en cuanto a los estudiantes, tenemos una cantidad considerable, 132 en primero, 120 en segundo y 125 en tercero. Método y técnica de muestreo. Se emplearía una muestra probabilística, porque pues de acuerdo a nuestro estudio que es cuantitativo es lo más recomendable. Lo que viene siendo el método seleccionado para la muestra será una aleatoria estratificada, y la técnica e instrumento de colección de datos se hará por medio de un instrumento, es un cuestionario para encuesta por medio electrónico, específicamente un formulario en Google Forms y también impreso. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que van de forma presencial y otros están en la modalidad virtual. Entonces no podemos, por así decirlo, a decirles a todos que lo contesten de manera electrónica, porque lo que quiero es recabar la información de la forma que sea posible. Método de análisis de datos. Se utilizará el software STAT 2.0 para realizar el cálculo del tamaño de la muestra. Y el Excel se utilizará para la organización de los datos, hacer nuestra base de datos preliminar, porque creo que es importante, sobre todo con son estudios cuantitativos, tener al menos una base de datos en algún programa estable como Excel, y luego eso se puede pasar al SPSS, y de esa forma generar las tablas y todo lo que surja de ello. Igualmente, el Excel, aunque es un programa básico, nos puede servir para realizar tablas y gráficos. La viabilidad del estudio. A partir de la modalidad de trabajo, que se suele llamar híbrido, pero cada escuela tuvo que adaptarlo de acuerdo a lo que viene siendo su contexto. Hay escuelas en donde al mismo tiempo dan la clase en línea y presencial, y hay otras que no. En mi caso, la escuela tiene dos modalidades, en línea o bien virtual, y la otra es presencial, pero aún así se utilizan herramientas tecnológicas en ambos casos. Bueno, se trata de diversificar todos los medios y las estrategias para que los estudiantes tengan acceso y comunicación con los docentes, o sea, puedan acceder a los conocimientos de la materia. Y bueno, algunas limitantes podrían ser que los estudiantes no estuvieran de acuerdo, pero bueno, esto se podría intentar ahí. Si hubiera algún problema, convencerlos, en fin. Y en cuanto al alcance del proyecto, se pretende ahí brindar información sobre las estrategias de evaluación de matemáticas más apegadas al enfoque formativo, que son las que se deben aplicar en secundaria. Describir cómo esas estrategias de evaluación pueden estar relacionadas con las estrategias de enseñanza-aprendizaje y verla como una forma para mejorar realmente la calidad educativa, sobre todo en matemáticas, que es una materia complicada para los estudiantes. Y bueno, compartir el conocimiento tanto con los profesores de matemáticas, en fin, con la zona escolar tal vez, y difundir estos conocimientos, pues puede ayudar a algún otro docente o investigador a realizar cambios, ya sea en su práctica educativa o que esto sea una forma de que surjan otras investigaciones. Consideraciones éticas, pues tenemos la objetividad. Ok, tenemos ahí varias
A ver, permítanme, se me está apagando aquí. Bueno, tenemos la objetividad, que se refiere a la aspiración de la ciencia a corresponder al objeto que investiga mediante procedimientos colectivamente aceptados por los investigadores. El respeto en general a las personas que participan en la investigación y pues en general que serían los docentes y serían los estudiantes. Empatía, ayudar a comprender el comportamiento en determinadas circunstancias. No sé, si ver que un estudiante a lo mejor tiene vemos que a lo mejor tiene algún problema con el cuestionario o algo, obviamente es nuestro trabajo, bueno, nuestro trabajo como investigadores, ver cuál es el problema para solucionarlo. Y pues que lo principal ahí son las personas, ¿no? Al final de cuentas, no estamos trabajando con objetos, son seres humanos que merecen todo el respeto del mundo. Inclusividad, porque no se va a excluir a los estudiantes de USAER. No, estos van van a estar incluidos en lo que viene siendo nuestra población y nuestra muestra. Y pues responsabilidad, pues para tratar de concluir de manera consciente y proteger a las personas que participen en la investigación. Y pues bueno, ¿cuáles son las referencias? Voy a compartirlas acá. Estas serían las referencias preliminares. Ok. Y antes de terminar, este es el cronograma de actividades que ya no puse en la presentación porque es demasiado amplio, ¿no? De forma general, se los muestro. Se trata de aplicar esos cuestionarios, tener cierta organización para lo que viene siendo la ejecución y el término del proyecto de investigación. Y pues acá son los requerimientos, los costos, recursos humanos, materiales, recursos informáticos, gastos ordinarios en general. Y por último, las referencias preliminares de nuestro trabajo. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero poder haber terminado con los conocimientos que se requieren para seguir. Considero que he aprendido mucho en esta materia. He visto el panorama general de lo que es el proyecto de investigación y creo que este proyecto ya planteado de esta manera me puede ayudar a seguir con lo que va a proseguir en lo que viene siendo Seminario de Investigación 2 y 3. Muchas gracias por su atención y esto es todo.